Hemos estudiado un poco algo de los dos primeros mandamientos y toda la introducción general que hicimos al decálogo y al sentido significado de la ley de Dios. Pero hoy ya vamos a entrar en el tercer mandamiento. Estamos todavía dentro de lo que llamamos tradicionalmente, para entendernos, la primera tabla de la ley, es decir, ese conjunto de 4 mandamientos que se refieren a nuestra relación con Dios. Los mandamientos que regulan los aspectos esenciales, principales de nuestra relación con Dios. Y luego la segunda tabla de la ley, donde ya más adelante, si Dios quiere, pues entraremos, donde ya sabéis que está regulado todo el tema de nuestra relación con el prójimo, de unos con otros. Pero dentro de la primera tabla de la ley, estamos, yo creo, observando y aprendiendo que nuestra relación con Dios y la manera que entendemos y enfocamos esa relación va a determinar todas las demás cosas de nuestra vida. De manera que la conducta humana, esa conducta que de una manera externa y visible casi siempre la referimos a la conducta en relación con otras personas. Por ejemplo, los libros de ética, la ética tal como la entienden los seres humanos, suele ser pues el conjunto de reglas que vienen a encauzar la relación de las personas entre sí. Pero la gran diferencia que tenemos aquí en la Biblia es que antes de hablarse de la relación de una persona con otra, se establece cómo tiene que ser la relación de una persona con Dios. Porque es imposible que nuestra relación con el prójimo sea una relación adecuada, o que nuestra situación dentro de la sociedad humana sea una situación adecuada, si primero no hemos establecido firmemente unos principios de relación con Dios. Si no se conoce a Dios, no se puede conocer cuáles son nuestras obligaciones y deberes con respecto al prójimo. Y por esta razón, simplemente por esa razón, el humanismo falla por su propia base. Porque el principio fundamental del humanismo es que el hombre es la medida de todas las cosas. Y como empieza y termina en el hombre, como esa relación humanista tiene sus orígenes en la propia razón o en la experiencia o en la conveniencia de los hombres, y no hace ninguna alusión al Creador, al Señor soberano de cielos y tierra, es necesario, por todas estas causas, que el humanismo no pueda producir de ninguna manera una sociedad en la cual reine la justicia y la paz y el orden. El humanismo falla. Y así lo encontramos en la sociedad actual moderna, una sociedad sin Dios, una sociedad que ha abandonado los caminos de la ley divina y que se mueve en círculos viciosos sin poder romper esa trágica y dramática inercia que lleva de querer encontrar soluciones en el mismo pozo donde se encuentran los problemas. La ley de Dios, por lo tanto, comienza, como hemos visto ya, adecuadamente presentándonos ese panorama glorioso de quién es nuestro Dios, quién es el absoluto, quién es y dónde está la referencia perfecta para todas las cosas, el punto al cual debemos de compararlo todo, con el cual debemos de hacer toda constatación, es decir, Dios mismo, y su carácter, y su soberanía, y su ley, y sus obras de providencia, sus obras de creación. Por eso la ley de Dios comienza con una manifestación muy directa acerca del Dios con quien tenemos que vernoslas. Es decir, yo soy Jehová tu Dios. Jehová, su nombre es Jehová. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó
de la tierra de Egipto. Esa es la presentación que en su día veíamos sobre la naturaleza y el carácter y las obras del Dios Todopoderoso. Y luego hemos considerado algo del primer mandamiento y del segundo mandamiento, el carácter único de Dios, la exclusividad de Dios, la absoluta prohibición de tener cualquier otro Dios o de considerar cualquier otra posibilidad de Dios, por lo tanto, de otro Dios o de otra religión, por lo tanto. La Biblia es un libro que nos presenta las cosas en este aspecto en blanco y negro, sin ninguna clase de sincretismos, sin ninguna clase de mezclas, sin ninguna forma de componendas. Un solo Dios, un solo nombre de ese Dios, un solo camino, una sola forma de acercarnos a ese Dios y de invocar su nombre. Una manera de darle culto en espíritu y en verdad, deshaciéndonos de toda imagen, deshaciéndonos de toda representación material o imaginaria que nuestra razón calenturienta pueda buscar. Ese Dios se nos presenta, pues, en las Escrituras como el absoluto, el Dios cuyos mandamientos son absolutos, cuya palabra es absoluta, el Dios con quien no se puede discutir, con quien no se debe discutir jamás, cuya palabra es final, definitiva, y que por cuya presencia y autoridad debemos nosotros guiarnos siempre. Y una vez que hayamos entendido estos principios sencillos, pero fundamentales, yo creo que todo el resto de nuestra vida, de nuestra relación en la sociedad, de los problemas cotidianos, de el saber cómo hacer las cosas, cómo decidir, especialmente de saber distinguir entre el bien y el mal. Esa cuestión tan difícil hoy día, esa cuestión que se nos vuelve difícil hoy, porque como en la sociedad en que vivimos, estamos rodeados por una sociedad que no hace diferencia entre el bien y el mal. La sociedad moderna no tiene principios morales a que atenerse, solamente tiene principios prácticos. Es una sociedad pragmática, es una sociedad en la que se interesa más uno por qué cosa es conveniente, qué cosa es buena o útil para uno mismo. Y por tanto, una sociedad de relativismo. Y ahí es donde nosotros hemos de enfrentarnos, y para hacerlo hemos de saber constatar claramente quién es el Dios con quien tenemos que habernos en último extremo, el Dios también delante del cual hemos de comparecer y dar cuenta de nuestra vida. Y si no se entiende eso, pues todo lo demás es vacío e inútil. La religión, el culto, todos los esfuerzos que se puedan hacer por mejorar las cosas, etc. Todo eso es inútil si no se entabla el camino, si no se entra por el camino de la ley de Dios en el orden en que esa ley se nos propone. Primero, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad y tu mente, por encima de todo. Este es el primer y gran mandamiento de la ley de Dios, el resumen de esa ley. Y el segundo mandamiento, grande también, pero segundo mandamiento, que no puede estar colocado en primer lugar, sino en segundo lugar, es un gran mandamiento. Es un mandamiento con la misma naturaleza que el primero, porque es un mandamiento de amor. Y no me cansaré de insistir que la recta comprensión de la ley de Dios, la recta comprensión como la tenemos en las Escrituras, en esa ley aplicada debidamente, conduce a la criatura humana a una actitud de amor a Dios y de amor al prójimo. La ley de Dios está toda ella diseñada, decíamos, para conducirnos a amar a Dios y a amar al prójimo. Por lo tanto, en esa ley divina, en la ley bíblica,
del Antiguo Testamento, esa ley coincide porque no hay dos leyes, no hay otra ley en el Nuevo Testamento. San Pablo en Romanos 13 nos confirmaba lo que decíamos, que el sentido y la esencia, el extracto de toda la ley es este resumen: amarás a Dios. El cumplimiento de la ley, la realización, la pléroma, como dice el texto, la pléroma de la ley, la plenitud total de la ley consiste en la palabra amor. La palabra amor debe interpretarse, por lo tanto, en función de estos mandamientos, en función de estos preceptos, de estas palabras de instrucción y de enseñanza que tenemos aquí. Bien, nos encontramos con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice esto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. De modo que tenemos aquí otro mandamiento. Siempre estamos refiriéndonos a nuestra relación con Dios. Un solo Dios, una forma sola de culto, esencialmente, aunque en los detalles puede haber multiplicidad de variantes, en realidad lo esencial del culto a Dios es el culto en espíritu. Es un culto en el cual veíamos cómo la imagen y la representación humanista de la religión quedan excluidas y prohibidas. Y ahora nos encontramos con un mandamiento, con unas palabras que nos dicen que no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y vamos a analizar este mandamiento, no solamente hoy, vamos a estar 2 o 3 domingos hablando de este mandamiento adecuadamente, pero fijaos que en primer lugar hay algo que resaltar de entrada, y es que estamos otra vez delante de un mandamiento en forma negativa, otra vez. Y aún los dos mandamientos que están expresados en forma positiva, veremos que cuando se amplían en el resto de la ley, cuando se explican en qué forma esos mandamientos han de entenderse, la inmensa mayoría de las instrucciones que se da, por ejemplo, respecto al día de reposo, y también en relación con el mandamiento de honrar padre y madre, son prohibiciones. Son prohibiciones. Y creo que hay que subrayar otra vez esto, que la ley divina, la instrucción, la enseñanza que tenemos en la ley, es esencialmente de forma negativa. Por mucho que le pese a los humanistas, por mucho que les pese a la mente moderna, que se ofende mucho cuando encuentra una cosa en forma negativa. Esa es una de las consecuencias del tremendo lavado de cerebro que hay hoy en el mundo intelectual y en general a nivel popular también, cuando la prohibición se considera o se mira como si fuera una forma de opresión, como si fuera una manera de tiranía. En realidad, si pensamos un poco, yo diría que no un poco, hay que pensar bastante, hay que pensar, hay que analizar las cosas, y nos damos cuenta que la realidad es todo lo contrario. No es casual que la ley de Dios esté dada esencialmente en forma negativa, ya lo dijimos una vez. Lo hemos dicho muchas veces en realidad, pero creo que debe insistirse aquí. Porque estas cosas es un poco como esos muñecos que tienen un contrapeso en la base. Los famosos tentempié, ¿verdad? Que, bueno, mientras tienen un peso más grande que los vence, pues están inclinados, pero en cuanto levantamos el peso, vuelve otra vez el muñeco a ponerse vertical. Bueno, pues yo diría que hay ciertas cosas dentro de la mente que, como no hagamos una presión constante, como no estemos recordándonos continuamente de la realidad bíblica,
vuelve otra vez a su posición natural. La posición natural en este caso es la posición errónea. Las leyes bíblicas, las leyes de Dios, toda la ley de Dios, está formulada en general de una manera negativa. Porque digo que incluso los 2 mandamientos que están en forma positiva, cuando luego los analizamos más a fondo y vemos las formas en que se explican en la ley, tienen prohibiciones continuamente alrededor de ello. ¿Por qué? Bien, dijimos ya, y quiero recordároslo, que las leyes en forma negativa, como la bíblica, es una ley muy concisa, muy concreta y muy sencilla de entender. Muy sencilla de entender. Es una ley que pudiera llamarse incluso modesta, porque nos dice, no hagas esto y esto y esto. Y nos delimita muy bien, nos traza perfectamente el lugar donde no debemos ir. Acordaos que la primera ley, el primer mandamiento que la humanidad recibió en el huerto del Edén fue una prohibición. Por un lado, el Señor presentó delante de ellos todo, de una manera general, todo es vuestro, pero el mandamiento que os doy es, del fruto de este árbol no comerás. Y realmente, todo lo que necesitaba Adán y Eva saber, la única cosa en que tenían que pensar, el único aspecto que tenían que tener presente y el punto de referencia constante en su mente era que Dios les había prohibido una cosa. Estaba muy bien delimitado. Dios no les había dado 100.000 cosas que tenían que cumplir. No les había dado 3 millones de mandamientos positivos, tenéis que hacer esto y esto y esto. No les había dado todo eso. El primer mandamiento que el hombre recibe es, no comerás de este fruto. Por lo tanto, todo lo demás les estaba permitido. En el estado de inocencia en que se encontraban, en el estado de relación con Dios, en el estado de aquella naturaleza inclinada hacia el bien que tenían, no necesitaban ninguna otra cosa. Dios no les tenía que delimitar ningún otro campo, no les tenía que enseñar más cosas que hacer, ni obligar a ninguna otra cosa. Solamente les dijo, no comeréis de esto. Era una prueba, evidentemente. El primer mandamiento fue negativo. El decálogo es esencialmente negativo y realmente cuando analizamos la ley, comparamos el conjunto de instrucciones, las vemos casi siempre de carácter negativo, prohibitivo, porque es de esa manera como podemos saber exactamente a qué atenernos. Es una ley, como algunos autores dicen, pues práctica, es una fórmula práctica, modesta, limitada y concisa de instruirnos. No hagas esto y esto y esto. Y con eso tenemos el planteamiento suficientemente conocido. Y ya he comparado otras veces y vuelvo a insistir en el laberinto terrible que las leyes humanas, que son leyes positivas normalmente, nos presentan. No se me ha ocurrido, pero pedagógicamente habría sido una buena cosa traeros la colección legislativa de todo el año pasado. Son 3 volúmenes enormes así, un montón, algo así como 10 kilos de papel. Ahí están condensadas todas las leyes que durante el año pasado en el Estado español se han dado para regular la vida de las personas. Cientos, miles de preceptos. Hay que hacer esto, y esto, y esto. Ahí están. Imposible, naturalmente es un laberinto terrible. Y con mucha razón, algunos autores señalan que precisamente la tiranía, la opresión, no procede de una ley que prohíba alguna cosa, sino de aquellas leyes que están mandando cosas, ordenando cosas, miles de cosas que se nos echan encima y que deben cumplirse.
y de las que no cabe posibilidad de alegar ignorancia siquiera, porque no está uno exento del deber de cumplir las leyes por el hecho de ignorarlas. Es una presión constante, es una amenaza constante. Es algo que aunque uno no lo sepa, está transgrediendo esas leyes continuamente. La ley de Dios no es así, porque la ley de Dios no quiere someter al ser humano a una situación de caos y de confusión y de opresión. La ley de Dios es buena, se nos dice constantemente. La ley de Dios está para gobernar nuestra vida conforme a principios rectos y buenos. Nos acerca a Dios, el Creador, nos hace amar al prójimo. Y esta es una de las causas por las que se nos da de una manera tan sencilla. Pero hay otra cosa importante que hemos de comprender aquí, y eso también tiene que ver con el tercer mandamiento. El mandamiento que habla sobre la santidad del nombre de Dios y sobre la cuestión, esencialmente, de cómo debemos conducirnos en nuestra forma de hablar, nuestra manera de hablar respecto a Dios, pero también, como veíamos en la carta de Santiago, con respecto al prójimo, que está hecho a la imagen de Dios. El tema del hablar, el tema del habla, de nuestras palabras, esa cuestión es importantísima, porque nuestra comunicación, casi todo el trasiego de ideas y de contactos que tenemos con el mundo externo es a través de la palabra, ya sea oral o escrita. Y la falta de respeto al nombre de Dios, a Dios mismo, por lo tanto, quiere decir la degradación religiosa, necesariamente supondrá una degradación en la relación con el prójimo. Por lo tanto, una degradación social. Y en aquella comunidad, en aquel grupo de personas donde Dios, el nombre de Dios, las leyes de Dios, todo lo que concierne al reino de Dios es tomado ligeramente, superficialmente, allí también, por necesidad, habrá una destrucción y una erosión del respeto al prójimo. Porque no se puede desvincular ni deshacer nuestra relación con Dios de la relación con el prójimo. De manera que con esto hemos de comprender que la ley divina va al grano de las cosas. Dios, que conoce la naturaleza humana y el corazón pecador de la criatura, Dios sabe que hay una tendencia en el corazón del hombre a usar ligeramente, cuando no de una manera profana o de una manera blasfema incluso, el nombre divino y todo lo que concierne a Dios y al culto a Dios. Y por eso va al grano y dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esa es una prohibición, ahí está pues delimitado todo, con claridad. Y claro, yo sé que se buscan siempre subterfugios porque es evidente que el corazón y la mente del hombre en su corrupción tan espantosa llega a ser capaz de decir que las cosas blancas son negras, a invertir los términos, a cambiar el sentido de las palabras. Y la gente de hoy es capaz de estar diciendo las cosas más horrorosas y con un aire cínico, totalmente cínico, son capaces de decir que eso es bueno y que eso no tiene nada de malo. La gente hoy no ve malo en nada, no ve el mal por ninguna parte. Pero la palabra de Dios está diciendo que no debe tomarse ese nombre divino en forma superficial, en forma ligera. Esa es la idea principal que tenemos aquí. Y en manera, como vemos, negativa. Porque Dios pone ese mandamiento aquí, luego se nos dirá que la suma de todos esos 4 mandamientos, de esa primera tabla, la suma de todo eso es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
De manera que cuando concentramos el contenido de la primera tabla de la ley en una sola palabra, es esta, que amarás a Dios. Y la manera de expresar nuestro amor a Dios es obedecer y respetar esto. No es una cuestión, pues, de carácter emocional aquí, sino de obediencia y de respeto a eso. Naturalmente que abarca e incluye a todo nuestro ser, espíritu, mente, corazón, cuerpo, voluntad, todo. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, pero en relación con estos mandamientos, porque esa es la manera de amar y de respetar a nuestro Dios. Mira que este carácter negativo de las leyes de ninguna manera debe de preocuparnos, sino todo lo contrario, debemos de reconocer que Dios ha elegido ese camino de legislar y de enseñar. No harás esto, y no harás esto otro, y no harás eso otro. En esos mandamientos hay una segunda parte siempre, que es de carácter positivo, pero también está delimitada, está concretada. Las apetencias de las leyes que los hombres hacen y de las cargas que los hombres colocan encima de otros hombres son ilimitadas. No hay límite. Más y más. Es curioso en un estudio de estas cosas legales como estamos tratando de cosas muy serias y cosas de las que dependen no solamente la paz interior, sino que dependen la estabilidad de las familias, de la sociedad, de todo esto. Pero digo que es curioso porque nos damos cuenta cuando comparamos la ley divina con otros sistemas legales, cómo precisamente están equivocados los que piensan que por ser una legislación negativa o prohibitiva, pues casi sería sinónimo de opresión. Y es que ya he dicho que hoy día la mentalidad es esta. Nadie quiere que le prohíban nada. ¿No? Dice, no, a mí no me puede prohibir nadie nada. Todo el mundo quiere hacer lo que le parece bien a sus ojos. Y no quiere nadie oír de prohibiciones. Muy bien, Dios los ha dejado a su propia locura. Cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios ni a sus leyes, Dios los abandona a su propia locura. Y cuando el hombre no ha querido la ley de Dios, que es sencilla, que es fácil de comprender y es clara, los ha entregado a los sistemas positivos de las leyes, donde no hay límites. No hay límites. Una y otra y otra y otra. La tiranía viene por ahí. La tiranía viene por la imposición de obligaciones. Tantas son las obligaciones que nos imponen las leyes de nuestros tiempos, que el ser humano al final no tiene más recurso que caer en la ilegalidad, en el desprecio de todo eso. ¿Quién es capaz de entender todos esos sistemas? ¿Quién es capaz de conocer o de recordar todos esos requisitos? ¿Quién es capaz de interpretar lo que había en la mente de los legisladores cuando dieron todo eso? Las mayores tiranías se han producido en los momentos, precisamente, en que la proliferación de leyes positivas ha sido más grande. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa. La tiranía era impresionante en esa época y precisamente se dio rienda suelta. Nada de prohibiciones, todo positivo, todo para el hombre y por el hombre. Y allí nació la terrible situación que conocemos de caos y de confusión. Un autor dice, cuando la ley pierde su negatividad y asume un carácter positivo, protege a los criminales y a los necios y penaliza a los hombres responsables. Hay que pensar sobre esta frase y hay que poner las conexiones del porqué. Pero ciertamente protege a los criminales. Y el criminal se encuentra muy satisfecho con leyes positivas, porque cuando no tenga prohibiciones, cuando no tenga un coto claro, una valla clara que delimite el campo en que puede actuar, ahí tiene todo un campo en que incluso con fraude de la propia ley
puede burlarse de las intenciones de ella. Bien, el tercer mandamiento, por lo tanto, que está en forma negativa, nos va a plantear la cuestión de cómo debemos hablar y cómo debemos referirnos en relación con el nombre de Dios. En este mandamiento hay que comprender, y esta va a ser nuestra iniciación en él, porque voy a desarrollarlo en los 2 domingos próximos, hay que comprender que lo que se intenta darnos aquí, muy claramente, con esta prohibición, es un sentido religioso de la vida, un sentido espiritual, a diferencia de un espíritu profano. Hay 2 maneras de entender la vida. El que está dentro del templo de Dios y el que está fuera del templo de Dios. El que vive dentro del templo y el que vive fuera del templo. Precisamente la palabra profano, algunos lo sabréis supongo, la palabra profano pues quiere decir eso, fuera del templo o delante del templo. Profano quiere decir que es el que está fuera. Lo profano es lo exterior al templo. Es lo que no tiene nada que ver con el templo, es lo de la calle, lo del mercado. Lo sagrado es lo de dentro del templo. Y la vida tiene un carácter sagrado. Todo lo que configura y compone la vida humana, todas las actividades. Vivimos hoy, claro está, en una sociedad totalmente profana. Tanto es así que incluso el cristianismo se está volviendo profano. El cristianismo evangélico también, poco a poco se va reduciendo de tal manera que lo único que le queda religioso es el ratito pequeño del culto. Entonces uno se vuelve más o menos religioso, comparece en el culto, el resto de la vida es profana, fuera del templo. Realmente, literalmente estamos así. La sociedad humana, el cristianismo de nuestros tiempos avanza hacia esa posición, lamentablemente hacia una posición en la cual fuera, una vez que incluso físicamente, materialmente se sale fuera del templo, el resto de las cosas se convierten también en profanas. Y por eso hay un concepto profano del trabajo, un concepto profano del estudio, de la ciencia, de la familia, y no digamos del esparcimiento, de la diversión y de todas estas cosas. Profano, tomado fuera del templo. El tercer mandamiento nos va a dar una idea, y quiere darnos una idea, de que el nombre de Dios no puede tomarse en vano. Y al decir el nombre de Dios, quiere decirnos que vivimos delante de Dios, en la presencia de Dios, y que no solamente el hecho de pronunciar su nombre, sino el hecho de haber asumido nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, el haber asumido que estamos en relación con Dios, que pertenecemos a su pueblo, nos obliga a vivir consecuentemente en todas las cosas. Donde no hay temor de Dios o creencia real en la soberanía de Dios, entonces se divide la vida en 2 partes. Una, el acto del culto del domingo, para tener más o menos una cierta actividad religiosa. Otra, el resto, profano, fuera del templo, que es nuestra vida general. Y claro, hay que hacer equilibrios. Muchas veces la gente va haciendo equilibrios, los cristianos van haciendo equilibrios un poco para que no se note demasiado la diferencia que hay entre lo profano y lo sacro, lo sagrado. Pero la hay realmente, y a los ojos de Dios las cosas deben estar perfectamente claras. Este mandamiento tercero, además, ha de estudiarse conjuntamente con el 9º mandamiento. El 9º mandamiento, donde también la misma cuestión se va a referir, pero
al prójimo, no levantarás falso testimonio. Es decir, el carácter, como Santiago nos dice, de que el hombre está hecho a la imagen de Dios, y si nuestra conducta respecto al hombre no es consecuente, no podemos pretender que lo sea con respecto a Dios tampoco. Las dos cosas están relacionadas. No puede haber una bien y otra mal. Y por esto yo creo que en ese mandamiento y en el otro hemos de aprender a controlar. Se nos enseña a controlar el uso de la lengua y antes de eso del pensamiento. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras respecto a Dios y respecto al prójimo sean palabras llenas de verdad y llenas de seriedad y llenas de honestidad y justicia. Porque es que vivimos delante de Dios, de un Dios soberano. El autor que varias veces he mencionado, Rastuni, dice: el nombre de Dios se toma en vano cuando y donde el hombre trata ligeramente y profanamente el hecho de que la soberanía de Dios ciñe toda la realidad, lo envuelve todo. Es el atrevimiento humano al tomar la soberanía de Dios superficialmente y no cumplir su obligación de hablar la verdad en todo tiempo, en todas las esferas de la vida. Indudablemente, quien profesa creer en esa soberanía de Dios sabe, por tanto, que está viviendo delante de Dios y que sus palabras, una a una, están cayendo ahí delante del trono de Dios. Y esto puede tener una diversidad de grados. Puede haber quienes usan el nombre de Dios profanamente, superficialmente. Por tanto, tenemos que hablar del jurar en falso, juramento en falso. Tenemos que hablar del tema de la maldición, las maldiciones, de las palabras groseras y obscenas, de todo ese lenguaje que hoy día despierta a veces la sonrisa o la risa de las gentes, esa manera de hablar de la sociedad de nuestro tiempo sin respeto ni a Dios ni al prójimo. Toda esa cuestión es una señal más de decadencia. Y por lo tanto nosotros no podemos quedar indiferentes. No podemos quedar indiferentes. El cristiano sabe que vive delante de Dios. Y me gustaría preguntar, para que realmente comprendamos esto, ¿quién de nosotros, o yo diría para esto, quién de esas personas que atrevidamente hablan de forma soez, grosera, blasfema, quién sería capaz de hacerlo cuando realmente estuviera y él consciente supiera que estaba delante de Dios mismo? ¿Quién sería capaz de usar lenguaje sucio delante de Dios, en la presencia de Dios, del juicio de Dios? Habría que rebuscar mucho las palabras, porque Dios mira también las palabras, escucha las palabras. Ni una sola palabra que sale de nuestros labios pasa inadvertida a Dios. Pero además es que la Biblia nos lo dice así, claramente. Ni una sola de nuestras palabras. De manera que el tema de la forma de hablar, que hoy día lo estamos viendo, se va desmoronando, la gente habla cada vez de manera más vulgar, más soez, más desagradable. Todo eso es una consecuencia de la separación de toda la sociedad respecto de Dios, porque no tienen a Dios delante de su conciencia. Eso se traduce en una manera de hablar. Porque es que en realidad no hace falta. Vivimos delante de Dios. Y todo lo que decimos debe ser algo que esté lleno de justicia y de verdad y de honestidad y de sinceridad. De manera que por aquí vamos a enfocar nuestro análisis del tercer mandamiento y vamos a ver de qué manera debe afectar a nuestra habla y por qué Santiago
el apóstol Santiago dedica casi todo ese capítulo 3 a este tema. ¿Cuántas cosas debemos aprender sobre el habla? Porque la palabra de Dios nos dice que cada hombre debe hablar verdad con su vecino, con su prójimo, y que nuestra lengua debe ser usada para la alabanza al Creador y al Señor nuestro Dios. Haga el que esta obra de santificación afecte también de una manera clara y directa a nuestra manera de hablar.